Buenas tardes, hermanos. Estamos en nuestro devocional de miércoles. Gracias por los que se van a unir por las redes sociales de esta Iglesia Bautista Peniel. Y queremos darle gracias a Dios por este momento que vamos a tener como familia. Gracias a Dios por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, te pedimos que tú dirijas mis labios, dirijas mis palabras, que todo esto sea para honra y gloria tuya, para que tú te lleves todo el honor, porque tú eres el único digno. Gracias, Dios, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a través de los años, la humanidad ha dado a conocer diferentes tipos de literaturas, diferentes tipos de libros, revistas, las cuales basan y fundamentan sus enseñanzas, las cuales muchas veces son traídas a cualquier púlpito, a cualquier lugar, en base a experiencias, en base a supuestos sueños, en base a supuestas revelaciones. Pero nosotros queremos dejar en claro que es necesario que nosotros como cristianos comprendamos que Dios nos habla a través de las Escrituras, que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a lo que Él nos ha dejado en su palabra, que es la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por todo esto, porque tú te glorificarás a través de cualquier persona que exponga tu palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema principal es la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta. Vamos a basarnos en el título, en el versículo de 2 a Timoteo 3, 16 y 17, que dice, acompáñame. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, en verdad, no es solo un libro, sino es una compilación de libros, los cuales tienen verdades espirituales. La Biblia, el nombre Biblia viene de una raíz griega que es biblión, que como su nombre lo dice, es una compilación de libros. Esto hace sentido con la palabra actual que se utiliza para biblioteca, un compendio de libros. Históricamente podemos decir que la Biblia fue escrita por 40 hombres en un lapso de 1500 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis, que fue escrito alrededor del año 1445 a.C. El último libro de la Biblia es el libro Apocalipsis, que fue escrito alrededor del año 90 al 96 después de Cristo. Los idiomas originales de la Biblia son el hebreo, el arameo y el griego. La Biblia fue el primer libro. Ahí tan relevante es que la Biblia en la Edad Media fue el primer libro que bajo la imprenta fue impreso, fue reproducido en varias copias. Y este libro
en la Biblia en Alemania se llevó a cabo su reproducción. Tanta relevancia tiene la Biblia que fue el primer libro, como les comento nuevamente, fue el primer libro que se reprodujo. ¿Para qué? Para que hubiera copias de lo dicho por Dios, de la forma que Él dejó para que viviéramos. Bueno, también históricamente la Biblia se divide de dos testamentos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es para nosotros, como lo debemos entender, como el único libro que dirige nuestras vidas y que corrige nuestra mala forma de vivir para vivir agradablemente para Dios. Hay una frase bien importante que a mí me gusta mucho de un pastor inglés que se llama John Stott, que dice: hay una sola manera de obtener conceptos claros, verdaderos, elevados de Cristo, y es mediante la Biblia. La Biblia es el prisma que se descompone a la luz de Cristo en sus muchos y hermosos colores. La Biblia es el retrato de Jesucristo. Así comenta él, porque si nosotros nos damos cuenta, en muchas partes, si no es que casi en toda la Biblia, podemos encontrar retratos de Jesucristo, ya sea en sombras, ya sea en el Antiguo Testamento, en cuestiones de sombras de Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo que tendría que llegar a ser o que vendría a ser Jesucristo para nosotros actualmente. Bueno, basados en el versículo que yo les comenté hace un rato de 2 Timoteo 3, 16 y 17, vamos a desarrollar conforme a este versículo el uso correcto de la Biblia para el cristiano. Bueno, en primer lugar, podemos entender el factor textual. ¿A qué se refiere esto? La primera palabra del versículo es toda la escritura en su momento, y lo tenemos que entender así: toda la escritura fue inspirada por Dios. No hay absolutamente ninguna parte de la cual digamos, esto no fue dado por Dios, esto no quiso decirlo Dios, es que se contradice. No. Al entender la Biblia, al leerla en su contexto, la Biblia tiene una forma lineal de entenderse. Y la Biblia es para nosotros como cristianos nuestra norma máxima. Como para muchos abogados puede ser la Constitución, como para muchos psicólogos, psiquiatras, el DSM-1, DSM-5, para nosotros como cristianos es la Biblia. Bueno, ahora también nos dice el versículo 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada. ¿Qué refiere con que la Biblia es inspirada? Esto significa literalmente que la palabra o que la Biblia fue exhalada, soplada por Dios. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, lo que queremos decir es que el Espíritu Santo obró para guiar a los hombres a decir lo que Él quería que nosotros escucháramos, que nosotros pudiéramos entender lo que Él quería decirnos. Para otro versículo en este punto específico del cual nos podemos apoyar es el versículo 2 carta de Pedro, el capítulo 1, versículo del 19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entendiendo, como lo dice la Biblia, estos hombres no hablaron de lo que sentían, de lo que querían, de lo que soñaron, no. El Espíritu Santo inspiró exactamente lo que él quería que hablaran. Otra parte nos dice que la Biblia es útil para enseñar. La palabra de Dios debe de ser siempre el contenido principal de la enseñanza en las iglesias locales. La razón es que en ella encontramos la verdad revelada por Dios y que por lo tanto es la única norma válida, la autoridad válida en asuntos de doctrina, en asuntos de espiritualidad. Otro punto en cuanto a este versículo es para redarguir, que textualmente quiere decir reprochar o reprender. Al instruir, la palabra de Dios es visible lo que es falso, lo que es inmoral. Y convenciéndonos de ello, en la palabra, nosotros cambiaremos nuestra forma de pensar hacia una forma correcta. Eso es lo que quiere decir al redarguir. El Espíritu redarguye nuestras vidas para que esas malas formas que tenemos de actuar, de pensar, de creer, estén alineadas perfectamente con el texto bíblico. Otra, para corregir. Y las Escrituras tienen que ser el estándar divino que sirve para comprobar todo pensamiento, motivación o acción, mostrando que no, lo que es correcto y lo que no. Luego entonces, nosotros como cristianos, una vez que hemos pecado y que hemos actuado de mala manera, Dios por medio de su palabra nos corrige. El Señor, a través de, como repito, a través de su palabra, toma porciones en las cuales nuestra actitud está concretamente visible en la palabra. Y si estoy actuando de esa forma y para Dios es un pecado, yo como cristiano tengo que dejar de actuar de esa manera. Otra parte es para instruir en justicia. Esto refiere en las Escrituras a la idea de nosotros como padres poder estar instruyendo a nuestros hijos para que ellos vivan de una manera piadosa, que ellos vivan piadosamente y correctamente y que no vivan conforme a ellos, como ellos quieran. Aun cuando ellos son niños, son infantes, ellos ya traen pecado en sí y van a actuar de una forma de la cual no es correcta para Dios. Por eso Él en su palabra, en esta parte de la Escritura nos dice que la palabra es útil para corregir, porque muchas veces actuamos de una manera que no es correcta delante de Dios. Otro punto es para instruir en justicia. Como les repetía anteriormente, es la forma en que nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo pecaminoso. Y nosotros tenemos que dirigir a vivir de esa manera, de la manera correcta. El último punto
en cuanto a este versículo es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras son capaces de hacer que todo hombre y mujer de Dios, no solo el pastor, sino todo creyente, sea perfecto, es decir, que sea completo, que sea maduro, que viva con plenitud en la cuestión espiritual. Y esto, para eso no se necesitan de otras tradiciones o de libros o de personas, como sabemos que hay muchas sectas que utilizan que el libro del Mormón, que el libro del Despertar, que las atalayas. Para el cristiano eso no es necesario, porque para nosotros tenemos en la Biblia todo el consejo de Dios, tenemos todo lo que Él quiere para que conozcamos su carácter, su amor, sus bendiciones, que vivamos de una manera correcta. A eso le denomina el Señor doctrina, que nosotros vivamos de una manera efectiva. Es por eso que nosotros, en base a las Escrituras, podemos cumplir con las demandas del Evangelio. ¿Por qué? Porque no necesitamos imponer otro tipo de actividades o poner otro tipo de actos o tener otro tipo de literatura que pueda sustituir la grandeza de las Escrituras. Con la pura Biblia somos más que completos. Es más que suficiente la revelación que estableció Dios en la Biblia y no hay por qué meter otro aspecto. Bueno, hermanos, como conclusión, en relación a los grandes beneficios que hay en la palabra de Dios, tiene en relación a la salvación y a la santificación, es necesario que nosotros como cristianos nos comprometamos a vivir, a actuar, a hacer, a obedecer lo que nos dice la palabra de Dios, porque Dios es un Dios justo, es un Dios que nos ha entregado todo. Él ya lo hizo. Nosotros vivamos de una manera que corresponda al tipo de vida que nos ha dado Él. Bueno, hermanos, ahora viene la oración final y quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes que nos han acompañado en este miércoles de devocional y para que ustedes se lleven un poquito de lo mucho que nos ha dejado Dios en su palabra por medio de esta enseñanza de miércoles de devocional. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Doy extremas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú quieres que nosotros nos conduzcamos conforme a tu palabra, que no tomemos a la ligera tu sacrificio, que nosotros entendamos que tu palabra es suficiente, que tu palabra es necesaria para que nuestras vidas reflejen ese carácter que tú nos has dado, Dios. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Les pedimos que a este video le den like, que sigan a la Iglesia Bautista Peniel en sus redes sociales y que nosotros nos veamos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en el local de la Iglesia Bautista Peniel. Bendiciones.